Dios los bendiga, hermanos. Soy hermano Derek Hudson del Templo Roca Fuerte en Ciudad Juárez, aquí con ustedes compartiendo la palabra del Señor. Y hoy es un día muy especial para todos en este mundo. Y vamos a saber por qué lo digo. Pero antes que nada, ponemos todo en las manos del Señor. Oremos. Padre, en este momento le damos las gracias por este día, por este tiempo. Y te pido, Señor, primeramente que tú nos perdones de lo que no le agrada, Señor, porque tú sabes todas de nuestras vidas. Prepara mis labios y los corazones, Señor, por la semilla que vas a depositar. Y oro que sé tú, Señor, hablando. Úsame, Señor, y deme la palabra exacta, la palabra precisa que necesita oír su pueblo. En el nombre de Cristo Jesús. Y le damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. En este día es un tiempo para celebrar las madres. Y es un tiempo cuando las madres están celebradas en todos los países. Y es algo para nosotros en esta región del mundo. Porque por ejemplo, en México celebran el Día de las Madres en el 10 de mayo. Y no importa cuándo cae este día, celebran. Pero en los Estados Unidos celebran el segundo mayo, segundo domingo en el mes de mayo. Pero en este tiempo, hermanos, nosotros estamos celebrando en México y en los Estados Unidos las madres en el mismo día. Y para mí, hermanos, es una bendición, es un gozo de hacerlo. Y a veces nosotros estamos muy ocupados con muchas cosas en la vida. Y en el día de hoy no es una excepción. En las últimas semanas pasadas, como el mundo, nosotros hemos pasado por muchas dificultades y muchas pruebas, y una de las cosas que nos afecta es que nosotros no podemos juntarnos, y esto afecta la forma que podemos celebrar las madres. Y usualmente hay un evento preparado, unos van al parque o lo que sea, o se juntan en la casa de un familiar para celebrar las madres, pero por causa de la situación que estamos, nosotros no podemos. Y unos pueden sentir triste por no poder hacerlo, o pueden sentir triste porque en el caso de algunos no tienen su madre está con el Señor. Pero nosotros podemos celebrar las madres todavía, no importa lo que estamos, a la situación que estemos, y vamos a saber por qué. En el libro de Génesis, capítulo 27, la Biblia nos da una historia de algo que hizo una madre a su hijo, y es algo que nosotros podemos aprender y guardarlo en nuestros corazones, porque en una forma u otra vemos a nuestra madre en esta historia. Abren por favor en el libro de Génesis capítulo 27, y estoy leyendo empezando con versículos 5 al 10. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Rebeca estaba oyendo cuando hablaba Isaac a Esaú su hijo, y se fue Esaú al campo para buscar la caza que había de traer. Entonces Rebeca habló a Jacob su hijo, diciendo: He aquí, yo he oído a tu padre que hablaba con Esaú tu hermano, diciendo: Tráeme caza y hazme un guisado, para que coma y te bendiga en presencia de Jehová antes que yo muera. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz en lo que te mando. Ve ahora al ganado y tráeme de allí 2 buenos cabritos de las cabras, y haré de ellos viandas para tu padre, como a él le gusta. Y tú las llevarás a tu padre, y comerá, para que él te bendiga antes de su muerte. Amén. Y en esta historia, para saber el contexto, Isaac estaba al final de sus días, y el costumbre era para el padre bendecir al hijo, y cuando el padre muera, todo lo que el padre tenía
pasa al primogénito, al primer hijo que nació. Y en este caso era Esaú. Y no hay nada mal en eso. Pero Rebeca oyó lo que él dijo, y Rebeca quería esa bendición para su hijo Jacob. Y es algo para nosotros, hermanos, cuando lo miramos, podemos decir que nuestras madres están así porque quieren lo mejor por sus hijos, quieren que sus hijos tener lo mejor de la vida. Y en este es lo que ella deseaba por su hijo, deseaba la bendición del padre para su hijo. Y ella le dijo que viene y escucha lo que ella va a decir, y si él lo hace, la bendición será para él. Y nosotros, hermanos, tenemos que mirar las cosas, y mirándolo nosotros podemos decir que hay tiempos cuando nuestras madres hicieron lo mismo porque quieren lo mejor para sus hijos. Y quizás hay unas madres que están mirando, y si hago la pregunta que si usted quiere lo mejor para su hijo, sin duda creo que va a levantar su mano diciendo claro que sí. Y esta es la cosa para nosotros, porque la historia nos muestra lo que la madre quería para su hijo, pero había unas cosas que el hijo necesitaba hacer para que lo que ella deseaba sea una realidad en su vida. Y les quiero comentar, hermanos, en esto, nomás dos cosas que me vino a mi mente, porque cuando ella dijo esto, es algo lo que me llama la atención, es lo que él, el hijo, como él respondió. Y cuando leemos en versículo 11 al 12, la Biblia dice que Jacob dijo a Rebeca su madre: he aquí, Esaú mi hermano es hombre velloso, y yo lampiño. Quizá me palpará mi padre y me tendrá por burlador, y traeré sobre mí maldición y no bendición. Y la primera cosa que les quiero comentar sobre las madres es que a veces las madres digan a sus hijos hacer algo que los hijos no quieren hacer, y nosotros podemos decir claro, es cierto, porque las madres digan cosas y los hijos primeramente digan no quiero, o por qué, y se enojan o lo que sea, y piensen en estas cosas, lo que están diciendo a su mamá, lo que sea. Pero lo único que necesitan hacer era obedecer, y esta es la cosa en el caso. Esta es la cosa para Jacob hacer. Él no solamente necesitaba obedecer a su madre, y si lo hace, él va a ver lo que va a pasar cuando obedece a su madre. Y piensen esto, hermanos, porque el padre Isaac tenía la bendición, y por medio de Jacob tenía 12 hijos. Uno de ellos era Judá, y de ese tribu de Judá vino el Señor Jesucristo, el Salvador del mundo. Y él vino, y esto pasó solamente porque había alguien que obedeció a su madre. Fíjense, hermanos, ¿qué pudo pasar si Jacob no quiso hacer lo que dijo su mamá? Y él tenía las preguntas en su mente pensando, ¿qué va a pasar si lo hago? ¿Cómo me van a recibir si hago eso? Y si miramos, él no estaba pensando en la bendición del padre. Él estaba pensando en lo que va a pasar si su padre reconoce que no es Esaú, es Jacob. Y nosotros tenemos que mirarlo así, porque a veces las madres digan cosas a sus hijos, y los hijos no les gusten cuando mamá sigue repitiendo la misma cosa, o cuando la mamá sigue diciendo las cosas que el hijo no le gusta, y el hijo o la hija siente como molestado, siente como no quiero oír eso, y tapa los oídos porque saben lo que va a decir su mamá. Pero lo que tenemos que entender es que la mamá sabe
¿dónde vendrá la bendición para su hijo? Y en este caso, ella quería la bendición para su hijo y la bendición estaba con Isaac. Y para que esa bendición viniera a Jacob, Jacob necesitaba hacer algo. No era ir al campo y traer los cabritos, era obedecer la voz de su mamá. Y esto es algo para nosotros si miramos, ella estaba diciendo algo a él que él necesitaba hacer, pero al principio, como él respondió, en lugar de hacerlo, en lugar de decir sí mamá, en lugar de hacer lo que ella dijo, él respondió con unos pensamientos que él tenía, diciendo en versículo 11, él dijo, he aquí, mi hermano Esaú es hombre belloso y yo lampiño. Quizá no era cierto que va a pasar, pero él estaba pensando, quizá me palpará mi padre y me tendrá por burlador y traeré sobre mí maldición y no bendición. Y es algo por nosotros a veces los pensamientos vienen a nuestra mente, no hacer lo que dice mamá. Y para los adultos nosotros podemos reflexionarnos cuando éramos niños y cuando mamá dijo algo y nosotros en lugar de hacerlo rápidamente, lo que hicimos era contestar con coraje o contestar por qué o echar la culpa a otra persona. Por ejemplo, si la mamá dijo al hijo, a la hija, lavar los trastes, dicen, ¿sabes qué? Yo lo hizo antes, ¿por qué a mí? Siempre yo lo hago, en lugar de reconocer que mamá está dando una orden y esta orden tiene que ser obedecida. Y esto es lo que pasó con él, porque él estaba pensando, ¿por qué a mí? ¿Por qué necesito hacer eso? Y si lo hago, ¿qué va a pasar? Y nosotros, hermanos, tenemos que mirarlo en la forma, en cómo Dios está hablando, porque Dios usa diferentes formas para mostrar a sus hijos lo que necesitan hacer. Y si lo hacen, eso es cuando van a ver el por qué y lo que Dios tiene para sus vidas. Y ella solamente quería lo mejor para su hijo, pero para esa ser una realidad en su vida, él tenía que hacer algo, y esta cosa era obedecer la voz de su mamá. Y ella dijo, en los versículos antes, ella dijo, en versículo 8 dice, ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz en lo que te mando. Este es lo único que él necesitaba hacer. Mi mamá me está hablando, tengo la carga de hacer lo que ella me dijo y punto. Y lo que sucede muchas de las veces, hermanos, es que nosotros, aún los adultos, tenemos una autoridad sobre nuestras vidas. En el hogar, la autoridad son los padres. Y en la iglesia, la autoridad son los pastores. Hay un padre espiritual y hay una madre espiritual. Y podemos mirarlo en la misma forma. Porque aún en las iglesias, hay la madre, la pastora, está hablando cosas que los hijos de Dios, lo que necesitan hacer. Y hay algunos que la palabra entra por ese oído y sale por el otro. Y no están pensando que es un mandamiento, alguien que está diciendo algo a ellos, lo que necesitan hacer. Y lo que nosotros, como respondemos, es la obediencia. Y las madres espirituales digan cosas como, hablando a los hijos de la importancia de buscar a Dios, la importancia de la consagración, la importancia de la oración, de caminar rectamente con el Señor, de vivir la vida piadosa delante del Señor y caminar con el Señor, y el Señor le va a ayudar. Y hay algunos que no quieren, y hay unas madres espirituales que regañan a sus hijos, que hablan palabras que los hijos no les gusten, y
hay unos en la iglesia cuando escuchan esas palabras, sienten como ofendidas porque no les gusta, no quieren oír. Es lo mismo en el hogar, porque las madres hablan palabras que sus hijos necesitan oír en lugar de lo que quieren oír. Y es lo mismo en el hogar, igual como en la iglesia. Las madres, sean las madres naturales o las madres espirituales, hablan lo que los hijos necesitan hacer. Y si lo hagan, vendrá la bendición sobre sus vidas. Y necesitamos entender el contexto de esta, porque esa bendición que Isaac está hablando, él sabe de esa bendición, porque cuando leamos en el libro en capítulo 12, la Biblia nos muestra de la bendición que Dios dio a su padre. En capítulo 12, versículo 1, dice Dios, versículo 1 al 3, dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendiciré a los que te bendijeron, y a los que te maldijeron, maldiciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esta era la bendición que Dios dio a Abraham. Y cuando miramos, leemos en la historia, la Biblia nos muestra que Abraham tenía un hijo, y un hijo prometido, que era Isaac. Y cuando nació Isaac y creció, y cuando murió Abraham, vino la misma bendición, vino sobre Isaac. Y Isaac tenía la carga de hacer lo que hizo Dios a él, igual como Abraham. Porque fíjese, hermanos, Dios dijo a Abraham que él necesitaba hacer algo, y lo que él necesitaba hacer era salir donde estaba, a ir a un lugar donde él no conocía, un lugar donde Dios indica donde él necesitaba ir. Y cuando lo hizo, esto es cuando él vio: ok, Dios me está hablando. Ok, ahora veo por qué Dios me dijo esto. Pero no va a ser una realidad si Abraham quedó. Y fíjense, hermanos, que por obedecer a Dios, Abraham tenía la promesa cumplida en su vida, la promesa que él vio en su hijo Isaac. Entre estos dos saben la importancia de la obediencia. Y ahora Isaac está hablando a su hijo lo que él necesitaba hacer para que la bendición continúe. Hermanos, les quiero decir algo. Hay mucha bendición cuando los hijos obedecen a sus padres. Hay mucha bendición cuando los hijos de Dios obedecen a los líderes que Dios ha puesto sobre sus vidas. Hay mucha bendición cuando los hijos de Dios obedecen a su Padre, Dios que está en los cielos. Dios usa diferentes formas para hablar a su pueblo, pero muchas de las veces su pueblo, igual como Jacob, tiene algo en su mente como este es como van a estar las cosas, y no lo hagan y pierden las bendiciones que Dios puede darles. Pero cuando tienen en su mente, no están pensando en lo que va a pasar, nomás están pensando en la importancia de obedecer a Dios, y cuando lo hagan, eso es cuando Dios le va a bendecir. Hermanos, ¿por qué estoy hablando de eso? Porque la obediencia es algo lo que trae la bendición, y esto es lo único que Jacob necesitaba hacer cuando su madre le dijo. Quizás usted ha escuchado algo de su madre durante los años de su vida, y hasta ahorita no has hecho, y puedes ver la diferencia en su vida, por qué las cosas están como están. Y la razón es porque no has obedecido la voz de la persona que Dios ha puesto en su vida. Pero el momento cuando obedeces, esto es cuando cambian las cosas. Y eso es algo que necesitamos entender, porque Isaac estaba al final de sus días. No tenía nada que perder, porque Dios le ha bendecido con mucho. Y con todo lo que él tenía, él quería dar a su hijo. Y por eso él
dijo a su hijo, al primogénito, que vaya a traer lo que él le gusta para que él lo bendiga en la presencia de Jehová antes que él muera. Y Rebeca escuchó esto, y Rebeca, entendiendo la importancia de la bendición del padre y lo que tenía, porque ella vio todo lo que como Dios lo ha bendecido, y lo único que ella tenía que hacer es decir a su hijo lo que él necesitaba hacer, y él, obedeciéndolo, esta será de él. Ella sabe que la bendición pasa del padre al hijo. Ella sabe porque la bendición pasó de Abraham a Isaac, y ahora la bendición está sobre Isaac y está al punto de pasar sobre uno de sus hijos, y ella prefiere que la bendición pase sobre Jacob, pero Jacob necesitaba hacer algo para que él recibir esa bendición. Hermanos, en el día de hoy, cuando meditemos en las madres, nosotros tenemos que apreciarlas, porque ellas ven cosas que nosotros no vemos. Ellas saben cosas que nosotros no sabemos. Específicamente cuando estábamos como niños y nosotros lo único que queremos hacer es ir afuera y jugar, o vamos a la escuela, o pasamos tiempo enfrente de la tele, o estamos con los amigos, pero la mamá sabe más, la mamá ve más para allá, la mamá sabe que lo bueno es cuando uno está caminando en obediencia. Por eso la mamá Rebeca dijo a Jacob, cuando leemos en versículo 8, ella dice: ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz en lo que te mando. Antes de decirlo, ella le dio esa instrucción: escúchame, obedéceme. En lugar de mandarlo, lo primero que ella dijo: hey, escúchame, obedece a lo que te mando. Y él estaba consciente de eso. Y es algo, hermanos, cuando vamos a la iglesia, o cuando estamos con la familia y los que tienen sus madres, cuando están con su mamá, nosotros tenemos que estar atentos, porque hay unos tesoros que Dios ha puesto en ellas, y si lo escuchamos y lo guardamos y lo obedecemos, eso es cuando vamos a ver cómo Dios nos va a bendecir. ¿Cuántos están conmigo? Hermanos, en este día nosotros estamos celebrando las madres, y las madres tienen que ser celebradas, no solamente porque son nuestras madres, pero también por lo que han hecho por nosotros. En este caso, ella prefiere tener la bendición del Padre para su hijo, y creo, hermanos, con todo mi corazón, que la madre que está caminando con Dios quiere que Dios bendice, su Padre Dios bendice a su hijo, y la mamá está diciendo a su hijo que tiene que buscar a Dios, tiene que dejar este vicio, tiene que dejar de estar con esta compañía, tiene que leer la Biblia, tiene que orar, tiene que congregarse, tiene que caminar con Dios, y cuando lo hagas, Dios le va a bendecir. Y el hijo, la hija, tiene la carga, la responsabilidad de hacerlo. Y eso es algo, hermanos, que cuando lo hacemos, vamos a ver cómo Dios nos va a bendecir. Eso es lo que pasó en esta historia, porque la mamá estaba diciendo algo a su hijo. ¿Por qué a Isaac? ¿Por qué Isaac quería bendecir a Esaú? Porque Esaú era el primogénito. ¿Y por qué la mamá quería bendecir a Jacob y no querer que Esaú tener la bendición? Cuando leemos en capítulo 26, la Biblia nos muestra como Jacob y Esaú estaban, y como menospreció Esaú la bendición del primogénito. Y la mamá lo sabía. Y cuando la mamá ve que un hijo no aprecia las cosas del padre, ¿por qué
quiere que su padre tener todo cuando él muere. Es mejor darlo a él que lo aprecia. Y es algo, hermanos, para nosotros que yo creo que es lo mismo para nosotros, porque hay unos hijos que una madre tiene que no quiere nada del Señor, pero hay otros que son sensibles, y a esto es aquello que la mamá está hablando sobre lo que él o ella necesitaba hacer, y cuando lo hace vendrá la bendición de Dios sobre su vida. Y es interesante esta historia porque Esaú obedeció a su padre y se fue, pero tomó su tiempo. Y cuando la mamá habló a Jacob sobre lo que él necesitaba hacer, ella habló en una forma para que él saber que lo que él necesitaba hacer era urgente, era algo que él necesitaba hacer al instante y no tenía que tardarse y tomar su tiempo, tomar la flojera, hacerlo. Él necesitaba, cuando ella lo dijo, él necesitaba hacerlo. ¿Por qué? Porque ella sabía que ya salió Esaú. Salió Esaú con la orden de su padre, traer lo que él necesitaba. Y mientras que él estaba en el campo, ella no le mandó al campo, le mandó donde estaban los cabritos para traerlo, lo mejor, para que ella preparara lo que ella sabía que su padre le gustó. Y él entendió que si tomo mi tiempo, puede regresar mi hermano. Y mi hermano, porque Esaú sabe cómo cocinar, y él pudo hacerlo, y haciéndolo, él puede, regresando, él pudo tener la bendición del Padre, y Jacob queda afuera. Y Jacob, entendiendo eso, porque su mamá estaba diciendo, ándale, tiene que hacerlo como ahorita. Y esa es la cosa, hermanos, cuando las madres están hablando a sus hijos, no están hablando para pasar el tiempo, están hablando palabras que necesiten no solamente oír, pero palabras que necesiten obedecer al instante, porque y cuando lo hacen es algo que va a afectar su futuro. En este caso, Jacob tenía que hacerlo rápidamente porque ya su hermano estaba en el campo haciéndolo, y cuando él se fue, Jacob tenía el tiempo de hacerlo, y cuando lo hizo, eso es cuando él recibió la bendición. Nosotros tenemos que mirar, hermanos, y creo que nosotros tenemos en nuestras madres, tenemos algo que recordamos de ellas, la forma como hablaron, la manera que si su voz subió o si su voz era como más fuerte, pudimos entender que lo que ellas estaban diciendo es algo importante. Me recuerdo cuando yo era niño y cuando mi mamá, yo andaba afuera con los amigos, etcétera. Y cuando mi mamá quería que yo regreso a casa, mi mamá me llamó a mí por nombre en voz alta y vino. Pero cuando yo estaba en problemas, la forma como ella me llamó era diferente. La forma era más alta y más fuerte. Y cuando escuché este sonido, es el mismo nombre, pero el sonido de esa voz, en esa forma, yo sabía que yo estaba en problemas. Y tarde que temprano, hermanos, ella me mostró dónde yo estaba, qué error cometió, que era algo que no hizo, lo que sea. Y esa es la cosa. Él sabía que mi mamá, lo que ella me está diciendo es algo serio y yo necesito hacer lo que ella está diciendo. Y mi pregunta es esta, hermanos. ¿Cuántas veces ha hablado su mamá algo y no hiciste caso? ¿Cuántas veces su mamá le estaba diciendo, ándale, casarse o buscar a Dios, o ser fiel a su familia, o lo que sea? ¿Qué cosa ha dicho su mamá y hasta ahorita no lo has hecho? Y lo que necesitamos entender, hermanos, es que cuando mamá habla,
es algo urgente, no es algo que ponemos a un lado y lo hacemos cuando tenemos tiempo. No, hermanos, es algo que tenemos que hacer específicamente cuando estamos hablando de la bendición del Padre. Y esto es lo que está pasando en esta historia. El Padre quería bendecir a su Hijo. ¿Cuántos saben, hermanos, que Dios es nuestro Padre? Y nuestro Padre quiere bendecir a su Hijo, a sus hijos, pero no bendice a sus hijos como quieren. Tiene que hacer algo para que esta bendición venga sobre sus vidas. Y esta cosa es caminar en obediencia. Si leemos la palabra del Señor, está llena de historias de personas que han sido bendecidos por Dios por obedecerle. Sí, hermanos, es claro que sí, que hay tiempos cuando escuchemos algo que no gustemos o escuchemos algo que no queremos hacer y aun cuando pensamos, ¿qué va a pasar si lo hago? Pero la cosa es, hermanos, la Biblia dice, la obediencia es mejor que el sacrificio. Y cuando lo hacemos, eso es cuando vamos a ver lo que Dios tiene para nosotros. La primera cosa es que la mamá quiere lo mejor para sus hijos. Y la segunda, la mamá no tiene miedo del sacrificio. Lo digo porque en el mismo capítulo, versículo 12 al 13, mira lo que dice la Biblia. Quizá me palpará mi padre y me tendrá por burlador, y traeré sobre mí maldición y no bendición. Y su madre respondió, hijo mío, sea sobre mí tu maldición. Solamente obedece a mi voz. Ve y tráemelos. Toda duda, toda pregunta, toda cosa negativa se echa fuera. Porque ella dijo, si viene maldición que cae sobre mí. Ella sabía si había consecuencias por lo que él hizo. Ella estaba en la posición, estaba dispuesta a pagar el precio por su hijo. ¿Por qué? Porque ella quería que su hijo sea bendecido. ¿Por qué bendecido? ¿Por qué estoy hablando de esto, hermanos? La madre quiere que sus hijos sean bendecidos y las madres no tienen miedo del sacrificio. ¿Cuántas veces la madre limpia la casa? ¿Cuántas veces la madre cocina para sus hijos? Cose. ¿Cuántas veces la madre trabaja y solamente la madre porque no hay varón en el hogar para algunos? Y toda la carga cae sobre los hombres de mamá. ¿Cuántas veces lo hacen y lo hacen por su familia, porque quieren que sus hijos estén bien, que estén bien cuidados y lo que necesiten, que lo tienen? La madre no tenía miedo de pagar el precio. Rebeca no estaba con miedo, no tenía miedo de pagar el precio. ¿Por qué? Porque lo que ella estaba dispuesta a hacer era para su hijo. Es algo, hermanos, que nos toca, que me emociona, porque cuando medito veo algo como las madres no tienen límites en lo que quieren hacer para sus hijos. Y cuando meditemos en esto, hermanos, vemos en el capítulo 28 y adelante cómo pasaron las cosas. Y cuando Isaac bendijo a Jacob, se enojó Esaú y Esaú quería matarle. Aún la madre quería protegerlo y le mandó al hogar, a la casa de su hermano, su tío Labán. ¿Y por qué estoy hablando de eso? La madre siempre tiene en su mente su hijo, y su mamá siempre tenía en su mente a su hijo. Y si tenemos una madre aún en el día de hoy, están pensando en sus hijos. Y si nuestras madres no están con nosotros, están con el Señor, nosotros podemos recordar que siempre nuestras madres estaba pensando en sus hijos. ¿Por qué? Porque nosotros somos parte de ellas y quieren lo mejor para sus hijos. Quiero terminar con un pensamiento. La madre no tenía miedo de pagar el precio para su hijo. Y es algo, hermanos,
cuando meditemos en eso, la madre estaba dispuesta porque quería lo mejor para su hijo. Quería que su hijo sea bendecido. Y madre, la que está mirando, quiero decir que te aprecio porque estoy consciente del sacrificio que hiciste por sus hijos. Y aun si alguien no le dice gracias, quiero decir por ellos gracias, porque su trabajo no es en vano. Y Dios tiene control de todo, y Dios tiene una bendición para todos sus hijos, y Dios usa a las madres para que estas bendiciones vengan a sus hijos. Y lo único que tiene que hacer sus hijos es obedecer lo que está diciendo mamá. Obedécela, hermanos. Oremos. Padre, en este momento te damos gracias primeramente por tu palabra y por las madres, Señor, que tú has puesto en nuestras vidas. Te pido, Señor, que tú las guardes, Señor, las que están aquí, y le damos gracias por las que están contigo, en el nombre de Cristo Jesús. Y, Señor, si no hemos hecho lo que ha dicho nuestras madres, tráela a nuestra mente lo que necesitamos hacer y ayúdanos a hacerlo, Señor, para que esta bendición, la bendición del Padre, venga a nuestras vidas. Le damos las gracias por todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. A todas las madres las quiero decir feliz Día de las Madres, que el Señor las bendiga y que el Señor las guarde. Y quiero que el Señor siga usando sus vidas y que sea la mejor madre para sus hijos. Dios la bendiga.